Saludos, país. Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28 para comentar las noticias, los hechos nacionales e internacionales, los temas de interés, pero también los temas de la cotidianidad. Miércoles, tiempo de hablar de salud. La salud es variopinta. Todo lo que implica el entorno para el ser humano es salud. El montón de basura que vimos en Santiago este fin de semana, eso no tiene madre. Y un montón de basura por aquí, y otro por allí, y otro por acullá, sencillamente eso es una situación que atenta contra la salud colectiva de los moradores de la demarcación de que se trate. Pero igual ocurre con lo del tránsito, la bulla, los sonidos, las bocinas, el estrés que causa manejar en Santo Domingo. Miren, lo que vi ahora cuando venía rumbo al canal. Ahí en la carretera de San Isidro, cuando se cruza con la Charles de Gaulle, un carro de concho viene, hay 3 o 4 carriles, y en el carril del centro él se detiene a montar 2 pasajeros. Y el AME que está ahí lo mira y no lo ve. Así de sencillo. Hemos dicho que uno de los más graves problemas en la República Dominicana es la falta de civilidad, la falta de educación, la falta de responsabilidad ciudadana y de la autoridad en la rama de que se trate. Primero, la conciencia de esos 2 ciudadanos que se montan en calidad de pasajeros en un carro de concho que se para o se detiene para que ellos aborden el carro de concho en medio de la vía. Un carril rodando vehículos a la derecha y otro a la izquierda, y este carro en el centro. ¿Cómo es posible que estos 2 ciudadanos aborden ese carro en ese carril del centro? ¿Verdad? Pero la conciencia del chofer de carro público, su irresponsabilidad de detenerse en el carril del centro para tomar 2 pasajeros. No hay conciencia, no hay educación, no hay responsabilidad. Pero además, lo tercero, la autoridad, el agente de AME que está ahí en esa intersección, ve el carro y no lo mira, no se da por enterado. Si aquí tuviésemos un régimen de consecuencia, es como para que el AME le ponga la multa al chofer, le diga páreseme ahí y lo deje media hora ahí esperando, y a los 2 ciudadanos le diga pónganseme ahí y lo deje 10 minutos. Algún tipo de sanción hay que establecer para que la gente asuma con responsabilidad su comportamiento en el tránsito o en el abordaje de un carro, o un oficial superior a ese agente de AME que está ahí, que venga y le establezca una sanción. Tiene que haber un régimen de consecuencia, pero eso es ahí. 2 minutos más tarde, llegando aquí a la Charles de Gaulle con con carretera de Mendoza, una camioneta cruza en rojo el semáforo, nos da verde a nosotros, 2 vehículos que están delante de mí cruzan, trancan a la camioneta que cruza en rojo, se produce un tapón y el agente de AME que está ahí, muy bien, gracias, ni lo mira, mucho menos verlo. Pero ahí mismo cruza girando a la derecha un soldado, un guardia en un motor, en una motocicleta, con el casco protector aquí en el brazo, y el casco protector es para tenerlo en la cabeza. El AME lo ve y no lo mira. ¿Dónde está la conciencia de ese guardia, de ese motociclista, de ese ciudadano, guardia o no? El guardia porque anda con el uniforme, el casco protector aquí en el brazo. ¿Cómo es posible que esta persona no se cuide a sí misma, pero además que no cuide a los demás, a los otros? Porque si alguien lo impacta en un carro, en una camioneta, y ese guardia muere, el que lo impacta
va para la cárcel, va a tener problemas y será objeto de una demanda civil. Y el guardia, por supuesto, muere si tiene esposa viuda, si tiene hijos huérfanos y su madre con un gran dolor y los hermanos. Es decir, hay una falta de responsabilidad en los ciudadanos. Aquí hay que crear conciencia, hay que educar a la población. Pero continúo, y minuto y medio más tarde, ahí entre la entrada de Invivienda, la Simón Orozco y la carretera de Mendoza, un carro de concho parado. El señor está cambiando la goma, pero a su derecha hay un parqueo de un negocio que es muy temprano y el parqueo está vacío. Él no pudo arrimar el vehículo hacia el parqueo y cambiar la goma con tranquilidad ahí. No, se queda ocupando el carril de la derecha de una vía tan transitada como la Charles de Gaulle. 4 actos de irresponsabilidad ciudadana en menos de 7 minutos, en un tramo de 400 metros. Eso es lo que vi ahora en la mañanita. Esto aparte, por supuesto, de cómo vehículos se atraviesan en cualquier punto de la vía o cómo entran de una calle secundaria a una vía principal, como es una avenida, sin mirar. Y no digamos lo que pasa con las guaguas, esas guaguas de transporte público. Yo pienso que uno de los principales problemas en la República Dominicana tiene que ver con la falta de educación, la falta de civismo, de civilidad en los ciudadanos. Por eso digo siempre, las autoridades, no importa el nivel, tienen que dar ejemplo de prudencia. Son hombres y mujeres públicos del país y a cada momento hacen uso de los medios para dirigirse al país. Den el buen ejemplo, den siempre buenos consejos, pero la escuela, las universidades, las iglesias, la familia, los clubes, la junta de vecinos, los sindicatos, los medios de comunicación, todos a una tenemos que trabajar para mejor orientar a la ciudadanía. Por eso hay un clamor de que la materia de moral y cívica debe retornar, no solo a la educación básica, que antes se llamaba primaria. Debíamos tener 3 o 4 niveles de educación, de moral y cívica, de educación ciudadana, de comportamiento urbano, de civilidad, para ver si cambiamos. Porque, claro, si no cambiamos a través de un proceso de educación, entonces tenemos que ajustar a la población a través de la ley, con sanciones a quien tenga un comportamiento inapropiado. Porque por una actitud de irresponsabilidad de una persona pueden morir 2 o 3. Uno que muera es un hecho más que lamentable, porque no solo muere una persona, puede generar, como la teoría del dominó, una cadena de problemas a los hijos, a la esposa, a la madre. El hijo que puede morir en una circunstancia como esa por un descuido o por una irresponsabilidad y resulta y viene a ser que ese hijo es el que provee a la madre. ¿Cómo queda la madre? Ya una señora entrando en edad. Por Dios, pensemos y actuemos con responsabilidad. Pero bueno, son de las cosas que tenemos en este país. Unir esfuerzo o aunar esfuerzo para ver si cambiamos este país nuestro, un país tan lindo y de gente tan buena, pero la materia de moral y cívica tiene que retornar a las aulas, no solo a la educación básica, a lo que se llamaba antes la intermedia, a lo que se llamaba antes la secundaria y por supuesto a las universidades. Yo me sorprendo que me encuentro con una noticia, ando buscando por acá, agentes de la Policía Nacional piden que se le explique la ley que reforma
la Policía Nacional, que ya no hay un jefe de policía, ahora ya es un director de la policía. Y eso está muy bien, que los agentes pidan que le expliquen la ley. ¿Qué implica la nueva ley en términos de deberes y derechos para ellos? Claro, están preocupados porque han visto en la prensa que no pueden tener otro trabajo, que solo deben ser agentes de policía. Y a los que estudiaron derecho siendo policía o siendo guardia, ahora a los que son policías, la ley les prohíbe ejercer el derecho, ejercer como abogado. Y entonces están ahora preocupados, por supuesto, porque saben que con el salario cebolla de la policía no pueden vivir. Y aquel policía que tiene un colmado, o aquel policía que en tiempo libre hace otra actividad para poder subsistir, sobrevivir con 2, 3, 4 muchachos, la mujer, y pagando casa, y pagando pasaje o gasolina en su motorcito para llegar a su trabajo. Estos los que son serios, por supuesto, se van a preocupar de la situación, porque el policía que anda en las bandas atracando o de sicario, eso no le importa a la ley, que le prohíban o no otro trabajo. Ellos lo hacen como quieren, ese trabajo sucio. Pero a la gente de policía honesto le preocupa esto, porque con el salario que tienen no pueden vivir. ¿Y a dónde quiero llegar con el comentario y por qué lo traigo a colación? Porque estos agentes de la Policía Nacional piden que se les explique la nueva ley. Pero ¿han pedido alguna vez esos policías que le expliquen la Constitución? Se supone que saben leer y escribir. ¿Han ellos leído la Constitución? Porque la Constitución es la Carta Magna, es la ley de leyes, donde están los derechos fundamentales de los ciudadanos, del ser humano, de la persona. Y ellos, antes que policías, son ciudadanos, son seres humanos de este país, y en consecuencia deben conocer los derechos y los deberes que tienen como ciudadanos de este país, para que puedan cumplirlo, respetarlo y exigir los derechos que les corresponden, constitucionalmente hablando. Entonces, debieron también pedir que se les explique la Constitución, o ellos salir a buscarla y leerla. Aquí cualquier policía tiene un teléfono inteligente, de esos que tienen internet. Ellos pueden buscar también la ley de policía, o debieron seguir la discusión por los medios, o haber requerido a sus superiores que se reunieran para discutir el proyecto de reforma a la ley policial que cruzaba en las cámaras. O el jefe de la policía debió discutir con sus oficiales y subalternos el proyecto que estaba en curso en las cámaras. Claro, ellos apostaban a que no iba a pasar. Todavía lo aprueban en las cámaras, y el club de ex generales, que tiene un nombre, pidió al presidente Danilo Medina que no promulgara la ley porque violentaba la Constitución de la República y afectaba derechos adquiridos de los policías. Son de las cosas, pero esta es la democracia que nos gastamos, una democracia que no sirve para mucho, una democracia que solo beneficia y favorece a los de arriba. Si yo usara el lenguaje de Juan Bosch del año 1962, diría solo sirve para los tutumpotes, pero claro, es una expresión que quedó en el pasado, y a los periodistas ya no le importa ni le interesa el lenguaje ético de Juan Bosch, ni la división de clase que hizo Juan Bosch en su magnífica obra Composición Social Dominicana. Nosotros pensábamos en aquel tiempo, nosotros muy metidos en las teorías del marxismo-leninismo, que era una forma de Juan Bosch sentirse grande y querer compararse con el maestro ruso Vladimir Ulyanov Lenin, que estableció las clases sociales, la definió y trabajó en función de ella. Pero no, Juan Bosch hizo un estudio interesante, porque en sociedades como la nuestra, en América Latina y el Caribe, no todo es proletario, no todo es empresario, o no todo es empleador. Hay una gama diversa que se da en la sociedad latinoamericana en términos de los ingresos, en términos de la ubicación social. El proletario en el concepto marxista no tiene nada. La cadena de la esclavitud. Vender cada día la fuerza de trabajo para sobrevivir, para reponerla con malos alimentos. Ese es el concepto de la teoría marxista. Proletarios de todo el mundo unidos
El proletario solo tiene que perder la cadena de la esclavitud. Y el rico, el empleador, el patrono, el empresario, el capitalista, lo tiene todo. Entonces es el único que puede perder ante una ruptura violenta de la sociedad. Pero no, Juan Bosch hizo una estratificación en la República Dominicana de los componentes socioeconómicos en el país. Por eso habla de la clase alta, la clase media baja, la clase muy baja, la clase media alta. Pudo tener otra denominación, él utilizó esa. Y es correcto. Aquí no todo es proletario, no todo es empresario o capitalista. Y los profesionales, que ni son proletarios ni son capitalistas. O el pulpero, o el que vende fruta en una esquina, que se gana 800 y 1.600 pesos cada día, no es un proletario, no es un capitalista. Es una persona de clase media que no le vende su fuerza de trabajo a nadie, a ningún patrón. Él sale a vender su fruta y se coloca en una esquina y tiene buen margen de ganancia. El motoconchista, por igual, son trabajadores por la libre. Entonces, bueno, pero a los que están en el poder no les interesa volver ni al discurso, ni a la ética, ni al lenguaje de Juan Bosch, pero son de las cosas. Por ahí vamos. Habíamos estado comentando en estos días el tema de la justicia. Lunes y martes lo comentamos. Y lo comentamos a partir de la actitud beligerante y autoritaria del presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando dijo que desautorizaba la protesta de los jueces. ¿Y quién le ha dicho al presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente a su vez del Consejo del Poder Judicial que los jueces de la República son sus subalternos? Es como que él piensa que el Poder Judicial es una empresa y él es el titular de la empresa y él puede autorizar o desautorizar a los miembros de esa empresa a que protesten o no. Un juez es libre. Es verdad que lo designa por concurso, por evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura y luego la Suprema Corte, pero son independientes en sus funciones. Y si hace años que ellos formaron una asociación, tienen 2 o 3 asociaciones, también los jueces están divididos, porque esa es la característica del país. Aquí pensamos que solo la izquierda y los sindicatos y las centrales se dividen y los gremios profesionales. No, hasta los jueces están divididos. Hay por lo menos 2 asociaciones de jueces en la República Dominicana: pugilato de liderazgo o de corriente ideopolítica al interior de la judicatura, y tienen 2 asociaciones. Ojalá luego se fundan en una. Yo no sé cuál de las 2 es la que está protestando, reclamando que en el presupuesto de la nación se cumpla lo que dice la ley de presupuesto. El 2,66% del Producto Interno Bruto tiene que ir al sector justicia. Y eso el gobierno no tiene que esperar que se lo reclamen. Está consignado en la ley y él debe asignar esa partida de conformidad con la ley, porque el presidente de la República no está por encima de la ley. Es lo que pasó aquí con lo del 4% para educación, que se aprobó en el año 1997. Vale decir, Leonel Fernández promulgó esa ley y duró 12 años en el poder y nunca la aplicó. Se negó a aplicarla. Lo propio pasa con el 5% para la Universidad Autónoma. Si se piensa que es mucho dinero para la universidad, entonces hagan una discusión, reformen la ley que lo establece y digan el 3% o el 3,5% del presupuesto a la Universidad Autónoma. Entonces respeten la ley. Que el 2,66% para el sector justicia es mucho dinero, discútanlo y bájenlo a 1,8 o a 1,9 o a 2, pero cumplan la ley. Por eso siempre abogó Juan Bosch de llevar a Balaguer siempre a su legalidad. Era el discurso de don Juan. ¿Y por qué los que dijeron ser su discípulo en el poder, ellos mismos no se ajustan a la legalidad? Y ellos respetan la ley. Y es lo que digo. Si piensan que el 5% es mucho dinero para la Universidad Autónoma, discutan. Reformen la ley, establezcan el 4% o el 3,8 o el 3,2 y entonces respeten eso.
y lo propio con educación, con el sector salud y con los ayuntamientos, que se estipuló el 10%. Me parece que el 10% es mucho dinero, pero discútanlo, bájenlo al 6%, pero aplíquenlo, respeten lo que dice la ley. Pero no, vivimos en un régimen de ilegalidad y en una sociedad en la que el propio gobierno se coloca en la ilegalidad. ¿Qué se puede esperar en la sociedad? ¿Qué se puede esperar en la nación? El caos, la anarquía, y es lo que vemos en el transporte público, pero es lo que vemos en el comercio, es lo que vemos en las farmacias en la República Dominicana. Donde yo vivo hay 3 farmacias, una a cada cuadra. Una hacia el sur, una hacia el oeste y otra me queda hacia el este. Y en las 3 farmacias, ubicadas en un perímetro de 400 metros, a la redonda, así. Precio diferente en cada medicamento. Precio diferente en cada medicamento. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está el respeto de esos propietarios de farmacia para la ciudadanía? No hay respeto, porque no hay civilidad. No hay la debida comprensión de que una sociedad tiene que funcionar de conformidad a reglas, a normas. El hombre acabará con el hombre y el hombre acabará con la naturaleza. No hay reglas, no hay autoridad, es igual. Hay 2 colmados en las 2 esquinas frente a frente y tienen precios diferentes para cada producto. Yo vivo en Gascoy y frente a mi casa hay 2 colmados y el precio del azúcar crema es diferente en cada colmado, el precio de la funda de hielo es diferente en cada colmado, el precio del botellón de agua es diferente en cada colmado y están frente a frente y nadie ajusta la norma, nadie la aplica. Sencillamente nos vamos comiendo uno con otro. Señor director, vamos a una breve pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina a Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Miren, y un tema que está interesante es el tema de los migrantes, porque a nosotros aquí en el país como que nos quieren satanizar con el tema de los migrantes y particularmente con el tema de la migración haitiana. Porque aquí no solo hay migrantes, no solo llegan migrantes desde Haití. Aquí tenemos miles
de cubanos, miles de ecuatorianos y tenemos cerca de 250,000 colombianos y la gente no se da ni por enterado, no se da cuenta. Tenemos cerca de 250,000 colombianos y van a seguir llegando porque República Dominicana quitó lo de la visa, lo del visado para los colombianos. Si un colombiano coge un avión y arranca para acá y después que está aquí no se va, porque este país es dulce, este país este es un pueblo noble, solidario, y al que llega aquí lo recibimos como hermano. Aquí hay miles de italianos, es más, aquí hay decenas de miles de rusos, y de chino ni se diga. Y aquí es fácil hacer sus papeles, porque si alguien tiene documentos, hace su papel, su residencia de una vez. El cuello de botella está con los haitianos porque ellos mismos no tienen documentación. Es por eso que hay un cuello de botella con los haitianos. Pero si los haitianos tuvieran su acta de nacimiento y su pasaporte, no tuvieran ningún problema. Todo Haití estuviera en República Dominicana. Todo Haití. No lo digo despectivamente, lo digo conociendo las reglas de juego y el comportamiento social e institucional del país. Aquí llegan los españoles, los ecuatorianos, los italianos, los rusos, los colombianos. Y en 2 o 3 meses están legalizados, tienen residencia. Primero temporera o temporal. Y después cogen la definitiva. Y todo se tramita normalmente. ¿Por qué? Porque el que llega aquí de cualquier parte del mundo trae acta de nacimiento y pasaporte. El lío está con Haití. Porque los haitianos ni tienen pasaporte ni tienen acta de nacimiento. Pero igual pasa con cientos de miles de dominicanos que no tienen acta de nacimiento. Porque esa es otra. Se cree que aquí le niegan un acta de nacimiento a un haitiano. También se la niegan a un dominicano que no puede demostrar hijo de quién es. Yo cuento que tengo, él me dice tío, pero es hijo de Ramona de la Cruz, que falleció hace 3 años. Se crió conmigo en Dajabón, en el mismo barrio. Somos de la misma edad, me lleva quizás 1 año, o me llevaba. Y su hijo, Aneuri, tiene 36 años y no existe, no tiene acta de nacimiento. Los 3 hijos de él no existen. ¿Por qué no tiene acta de nacimiento? No lo puede declarar, él no tiene cédula. ¿Y cómo trabaja sin cédula? Y Aneuri nació en Dajabón y yo recuerdo cuando él nació. Yo tenía 20 años cuando él nació. Tiene 36 años y no tiene acta de nacimiento. Error del abuelo que debió declararlo. Pero el abuelo, guapo con la hija porque salió embarazada, no declaró el muchacho. Ella tuvo una cédula en una ocasión y en el momento que hubo que venir a arreglar la cédula no apareció ni su acta de nacimiento. Y ahí quedó Ramona o Monga, como le decíamos, sin existencia jurídica. Entonces, ese es un problema muy serio. Y con el tema este de los migrantes, miren, en Colombia, arman un plan para frenar migración. Cubanos varados en frontera dicen que no volverán a su país. Y recuerdo lo que pasó en Costa Rica con 5,000 cubanos. Y el lío que hay ahora en Panamá, porque de Costa Rica se han cruzado para Panamá buscando cómo llegar a Estados Unidos. Y lo que hay en México con los cubanos era de no te mené. E incluso en Colombia, con muchos venezolanos que están cruzando la frontera y pasan de Venezuela para Colombia. Y muchos cubanos que pasan a Venezuela entran a Colombia, porque ya es un tercer país, para irse a Estados Unidos. El gobierno de Colombia anunció ayer un plan de choque en su frontera suroeste y noroeste contra la migración irregular tras la llegada masiva de personas al país con rumbo a Estados Unidos. No solo aquí tenemos el problema de los migrantes. Y recuerden lo que está pasando en la Unión Europea con los turcos, motivados por la guerra civil, los bombardeos, cómo la población ha tenido que salir corriendo en masa y cómo se han hundido barcazas cargadas de cientos de miles de personas, barcazas que pueden con 200 personas le meten 800, tiene que hundirse. El problema de la migración hoy es un problema muy, pero muy serio. Panamá dice
los haitianos cruzan al país. El gobierno de Panamá dijo ayer que detectó en sus fronteras a caribeños, especialmente haitianos, haciéndose pasar por africanos, en medio de la crisis migratoria que afecta a Centroamérica, con miles de indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos. El presidente panameño Juan Carlos Varela reconoció que ha aumentado la cantidad de ciudadanos que se identifican como del Congo, pero muchos llegan desde Haití. El drama de la migración. Y aquí muchos dominicanos, amigos míos, amigas mías, viven criticando porque piensan que el tema de la migración es solo en República Dominicana y que nuestras autoridades tienen una actitud anti-haitiana. ¿Cuántos haitianos se han ido después que se inició aquí lo del plan de regularización? Ninguno. Se fueron quizá 1.200 o 4.000 voluntariamente. Y en algún momento la guardia hace una redada para llevárselo de aquel lado, para luego recibirlo otra vez y cobrar el dinero, extorsionarlo. Pero eso no es parte de una política oficial. El gobierno sigue dando plazo y más plazo. En la única parte del mundo que se ha hecho un plan como este es aquí. Y miren, lo digo yo que no tengo nada que ver con este gobierno, que soy un crítico acérrimo de este gobierno. Pero la verdad siempre debe ser dicha. La verdad debe obligarnos a todos y a todas. Y no podemos actuar con prejuicios políticos e ideológicos frente a la verdad. La verdad es una. Vean cómo está el mundo. Europa con el tema de las migraciones. Panamá, Colombia, Costa Rica con el tema de los cubanos. Y ahora en Panamá con el tema de los haitianos, que dicen ellos que son del Congo. No. Llegaron del Congo hace 300, 400 años a Haití y aquí, pero ya son haitianos. Esa es su identidad. Pero bueno, son de las cosas con las que uno tiene que bregar en este mundo de Dios. Son de las cosas. Miren, hubo una reunión aquí de ministros de América Latina y el Caribe que pertenecen a la CELAC, de los 33 países que integran la CELAC, para abordar el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la disminución de la pobreza. Y un viceministro de Agricultura, muy amigo mío, Leandro Mercedes, compartimos escenario juntos en la AMPA en los años 80 y siempre nos saludamos con mucho respeto. Él dice que yo no cambio porque yo sigo pensando con las ideas de Juan Pablo Duarte o reivindico al Che o a Fidel. Dice que yo no cambio porque él quiere que yo cambie para donde él está, hacia el gobierno, hacia la truculencia. Pero no, Leandro, así no. Es su derecho a estar en la truculencia. Yo estoy en mi camino. Ellos aseguran, confían que habrá disminución de la pobreza y que habrá seguridad alimentaria para el año 2025. Hay que reírse. Con esta agricultura, con esta pecuaria, con la falta de apoyo a los productores que aquí hemos discutido muchas veces y que mañana jueves volveremos a discutir. No, Leandro. Si no volvemos a sembrar alimentos, si no volvemos a sembrar yuca, batata, plátano, a darle subsidio a los productores, no es posible hablar de que vamos a disminuir la pobreza. Se disminuye la pobreza empujando a los campesinos a venir a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria y a trabajar en el motoconcho, cuando deben estar en el campo produciendo alimentos y dándole estabilidad al país. La frontera ha sido abandonada. Toda la frontera ha sido abandonada. Que debe ser una muralla verde de identificación de lo nacional y de protección de la isla. Ha sido abandonada. Yo recuerdo en la frontera, porque yo me crié en la frontera, en La Peñita, Tamarindo, Don Miguel, Pueblo Nuevo, Capotillo, Lome Cabrera, Dajabón, hasta llegar ahí a la desembocadura del río Masacre, a Manzanillo. Todo eso era un cordón productivo. Muchos frutales, mucha yuca, mucho maní, mucho arroz, mucha caña de la negra. Se sembraba de todo. ¿Y ahora qué? La actividad productiva en el noroeste, en la ganadería,
y aquí el país sabe lo que está pasando con los ganaderos en la frontera, que le están robando la vaca para llevársela para Haití, o la descuartizan, se llevan los muslos y dejan el resto botado ahí. Y una vaca, por mala que sea, puede costar 30, 40, 50 mil pesos. O le roban un padrote a un ganadero para llevárselo para Haití, para sacrificarlo como carne. Cuando un padrote es un animal de un alto nivel genético, de rendimiento, que cuesta demasiado dinero. Cuesta tanto dinero más allá de lo que él pesa en kilo carne. Si usted sacrifica un padrote de eso, de pura raza, y lo vende como carne, puede conseguir 55 mil pesos. Pero el padrote vale 1 millón de pesos. No es para sacrificar, y el que se lo roba, lo sacrifica. Es un abuso. Y entonces nuestras autoridades en el país no tienen cuidado para apoyar a los agricultores. Y así queremos disminuir la pobreza. Así queremos garantizar la seguridad alimentaria. Debo decirle a Omar Ramírez, Alejandro Mercedes y Alejandra Liriano, que representaron al país en este foro, en esta reunión de trabajo, que así no se va a eliminar ni la pobreza, ni podrá asegurarse alimentos para todos y todas de aquí al 2025. Porque incluso, mi hermano Leandro, país, puede haber producción de alimentos, y si la mayoría no tienen con qué comprarlo, usted puede tener gran producción de alimentos, y los guardias, los policías y los maestros podrán comprarlo con los salarios de cebolla que tienen, o los agrónomos, o los médicos veterinarios. No. La pobreza se enfrenta con múltiples medidas que van desde la producción nacional de alimentos, que ocupe a la gente ahí y que la gente viva de eso, los subsidios para que esa producción, esos alimentos, esos productos, no lleguen muy caros al consumidor. Pero además, hay que aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los empleados, guardias y policías, funcionarios civiles del gobierno, desde una simple consejera al ministro, deben tener salario digno, que les permita tener una capacidad adquisitiva, que puedan comprar en el mercado bienes y servicios fundamentales para una calidad de vida. El país produce suficiente arroz. ¿Y a cómo está la libra de arroz? ¿Pero cuánto gana un policía? ¿O cuánto gana aquí un camarógrafo? ¿O en cualquier estación de televisión? ¿O cuánto gana un maestro? ¿O una conserje? Aquí los supermercados están abarrotados de mercancía importada, la gran mayoría. Pero hay mercancía. ¿Y quién puede comprar? Yo fui a comprar una sardina Paco Fi, 90 pesos la latica roja. Y no me fijé si tiene ITEVI o no tiene ITEVI. Porque si tiene ITEVI me habrán cobrado 114 pesos. Si tiene ITEVI. Una lata Paco Fi. Porque a mí me encanta el locrio Paco Fi. Pues yo cojo la Paco Fi y echo una libra de arroz y hago el locrio. Sin cebolla, ni ajo, ni nada. Porque la Paco Fi tiene un sabor único. Eso no hace falta más nada. Puntito de sal. Paco Fi y arroz. Y a hervir. Pero 90 pesos. 89.95 en La Sirena. Una Paco Fi. Yo no vi en la factura si tiene impuesto. Pero si le cobraron ITEVI, me habrán cobrado 114 pesos por una sardina Paco Fi. Que es como si dijéramos una pica pica. Con otro nombre. Eso es una pica pica. Y compré una en lata ovalada. Otra Paco Fi. Pero en otra presentación. Que viene en aceite de soya. Aceite vegetal de soya. 99,95. Y si tiene impuestos, serían 117 pesos. Si tiene impuestos, no sé. Aquí me dicen que sí, que tiene impuestos. O sea, ¿así vamos a disminuir la pobreza, Leandro? No, por Dios. Para combatir la pobreza se requieren políticas públicas integradas. Desde política agraria, política de precios, de control de precios real. No lo que pasa en los colmados y en la farmacia que yo comentaba hace un momento. Tiene que haber control de precios. No que exista Inespre, el monstruo blanco ese. No, no. Eso no sirve para nada. Eso lo pueden cerrar con tu guardia que tienen ahí. Aquí estuvo Richard Mercedes. No quise pegar el guante con el tema de Inespre.
porque era mi invitado. Pero cuando él me diga que quiere ver el programa, le voy a decir, te voy a preguntar de Inespre, para que hablemos de eso. Porque el padre de él, Pablo Mercedes, fue director de Inespre cuando Inespre era Inespre. Eso es un montón ahí de empleados que hacen nada. Porque no hay en el país políticas integrales. La visita a los campos de Danilo, cuento de camino. Son simples actos politiqueros. Eso no resuelve nada. Son actos hacia la reelección. Eso es el proselitismo político. Es la señal más clara de que este gobierno no tiene políticas agrarias. No tiene políticas agrarias. ¿Y por qué él no anda todos los lunes visitando los hospitales? No. ¿Por qué él no anda todos los martes visitando los cuarteles para ver qué pasa con los guardias y los policías? No. ¿Por qué? Porque no hay un plan de desarrollo agropecuario en el país. El presidente de la ADIA presentó aquí un plan nacional de estrategia de desarrollo agropecuario, en el que la ADIA participó junto con el CONIAF y creo que con la IAC. Un libro, ¿dónde debe estar? En una gaveta. Se lo presentaron al ministro de Agricultura, pero no hizo nada con eso, ni puede hacer nada. Porque si el presidente de la República no tiene voluntad para impulsar una política agraria, un plan de desarrollo agrario, no hay nada. Vivimos en una sociedad de una cultura presidencialista. Lamentablemente, así es la cosa en este país. Así es la cosa. Vamos a hacer una pausa para pasar entonces una conversación que sostuvimos con un hermano de Puerto Rico, Fernando Quiles. Vamos a ver si eso puede correr. Vamos a la pausa primero. Señor director, vamos a la pausa. Saludos país, Alfonso Torres, yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, para conversar con un hermano de Puerto Rico, o con un hermano de Borinquen, como le gusta a Norberto González Claudio que uno hable, porque dice que Puerto Rico es un nombre que se inventaron los españoles, que realmente el nombre del territorio es Borinquen. Así que vamos a hablar con un hermano borinqueño, con Fernando Quiles. En este momento Puerto Rico atraviesa por una crisis, dicen que es económica, y ciertamente es económica, con una deuda que se aproxima a los 74 mil millones de dólares, que uno no sabe de dónde Puerto Rico la va a pagar. Ni los propios puertorriqueños o borinqueños saben de dónde la van a pagar. Sí saben que el dinero, dicen que entró, pero no entró todo, porque ahí hay unos ajustes de capital, interés, entonces la deuda como que se ha duplicado, o de un dinero que realmente no ha entrado todo. ¿Cuál es la situación real, Fernando? ¿Cómo se llega a acumular el monto de esta deuda? Y entonces ahí mismo, para que empalme con esta respuesta, el tema de la Junta Fiscal que ha designado, la Junta de Ajuste Fiscal que ha designado el Congreso norteamericano para Puerto Rico. Me parecería como que implica anular de alguna manera el gobierno local, lo que es la gobernación y todas las instituciones locales que tienen algún nivel de autonomía en términos de la gestión administrativa y económica de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación así? Pues antes que nada, saludos a ti, Alfonso, gracias por invitarme. Ya no sé qué número es esta vez, pero cada vez que estoy acá en la República Dominicana, pues vengo al programa de Alfonso, me gusta mucho y veo cada vez que él sube a YouTube los programas con otros entrevistados. Sobre lo que estabas hablando de que sí somos boricuas, borinqueños, como dice Norberto González Claudio, el primer nombre que se le puso a la isla fue San Juan Bautista. Puerto Rico era en el área de Caparra, donde estaba Juan Ponce de León, pero como allí había, eran unos humedales, había muchos mosquitos, y deciden mudar lo que era la capital a donde está actualmente San Juan, y entonces se invierten los nombres, y San Juan ahora es la capital de Puerto Rico, San Juan Bautista, y Puerto Rico es toda la isla, pero el nombre indígena es Borinquen, y a nosotros nos dicen borinqueños o borinqueñas, y así dice nuestro himno revolucionario, ¿verdad?
Pero el tema... ¿Cómo dice el himno? Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Y hay una joven cantautora que pues le ha añadido para tener lenguaje inclusivo, porque esta cuestión de perspectiva de género hay que tenerla, que canta el estribillo primero con borinqueño y después borinqueña, porque habemos borinqueños y borinqueños. Pero nada, vamos al tema que nos ocupa, pues vamos a ver por dónde lo comenzamos. Puerto Rico ha ido acumulando una deuda por más de 40 años. Cuando por primera vez se hicieron empréstitos, o sea, el dinero que se toma prestado para hacer obra pública o para cubrir un déficit que tenía en las arcas el gobierno, pues ustedes saben que el gobierno se tiene que nutrir de los arbitrios, los impuestos, las contribuciones, las patentes que se le imponen a los negocios y a los individuos. En el 1968, cuando empieza la primera administración del Partido Nuevo Progresista bajo el ingeniero don Luis A. Ferré, se toman prestados 51 millones de dólares. Ese gobierno duró 4 años y entonces ganó el Partido Rojo, el Partido Popular Democrático, con la figura de Rafael Hernández Colón, y durante ese cuatrenio se duplicó la deuda, o sea, se triplicó la deuda de 51 millones a 155 millones. Y ahí sigue ese patrón de que todos los gobernantes que se han alternado en el poder del bipartidismo que hay en Puerto Rico, de rojos y azules, el Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, han ido incrementando, algunas veces duplicando o triplicando la deuda. Hay a nivel del contexto internacional unas explicaciones. Por ejemplo, en el 1973 el mundo entero sufrió del embargo petrolero, y es cuando los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo deciden que no van a seguir regalando el barril de petróleo, que estaba a $5 el barril, y triplican el precio a $15 el barril. Y eso crea una crisis mundial donde incluso las manufactureras de autos en Estados Unidos, que hacían esos autos grandísimos, con motores muy gastones de 8 cilindros y que no se tenía en consideración para nada la economía del combustible, tuvieron que alterar sus líneas de producción. Pero alterar una línea de producción no es tan fácil. Eso puede tomar 5 años en lo que tú alteres. Por eso es que tuvieron auge los autos europeos y autos japoneses y coreanos, que empezaron a llegar al mercado americano y por ende a Puerto Rico. Pero no en la historia automotriz ni en la historia del petróleo. Puerto Rico había decidido construir un complejo petroquímico, la llamada Corco, que son las siglas de la Commonwealth, como se le conoce en inglés al Estado Libre Asociado, Commonwealth Oil Refining Company. Todavía, si tú vas al área sur, y tú estuviste en Puerto Rico a fines del año pasado y fuiste por el área sur, verás ese complejo petroquímico que lo que hay allí son hierros ferrosos, enmohecidos. Nunca se le dio el uso porque ya había cambiado todo el panorama para Puerto Rico, de esa supuesta petroquímica que iba a haber allí, que iba a ser la panacea de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico, en ese cuatrenio del 72 al 76, los Estados Unidos ya están vislumbrando que la economía de Puerto Rico está, después de haber estado 25 años en ascenso, desde 1950, la posguerra, hasta 1975, tuvo un crecimiento, un desarrollo, las personas mejoraron su poder adquisitivo, pero ya en el 75 empieza a declinar. Y ahí es que los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que tienen todos los poderes soberanos sobre nuestro amado Borinquen, deciden extender el programa de alimentos a Puerto Rico. Lo que originalmente se llamaban los cupones de alimentos, ahora se le conoce con otro nombre, Programa de Asistencia Nutricional, independientemente de que antes eran unos cupones que usted redimía en los supermercados.
ahora es una tarjeta electrónica a las familias o individuos que son elegibles, porque ya ellos veían venir una crisis económica. Viene el asunto del sector manufacturero, ya sea mayormente farmacéutica, la llamada sección 936, que dio un respiro a la economía de Puerto Rico, que aunque no creaba riqueza, pero sí dejaba unos salarios de personas bien remuneradas que les permitía comprar activos de capital como es un auto, una casa, y más o menos tener una vida holgada dentro de una clase media. ¿Qué sucede? Que por la pugna política entre nuestros dos partidos principales y también la presión de lo que se llama el Internal Revenue Service o el Departamento de Hacienda y del Tesoro de los Estados Unidos, de que esa exención que tenían las farmacéuticas en Puerto Rico no les convenía a ellos. Y ese programa cesa en el 1996, después de haber estado funcionando por 20 años, se le consigue una extensión de 10 años, limitada, no como antes, que estaban exentos totalmente, y es a partir del 2006, ya hacen 10 años de eso, porque estamos en el 2016, que Puerto Rico entra en una, hay gente todavía llamándole recesión, pero es una contracción económica que ya raya la depresión. Sin embargo, he oído el dato, la cifra, de que ciertamente de esa deuda Puerto Rico solo tomó unos 35 mil millones de dólares y que los otros son como intereses que se han ido acumulando y la reventa en el mundo de los bonistas y esto. Sí, lo que sucede con eso es que los prestamistas, y vamos a llamar los prestamistas usureros, porque esos llamados bonistas buitres de Wall Street, allá en Nueva York, que es donde radican ellos, pues si usted le debe, pues ellos dicen, pues yo te doy otro préstamo, cancelamos el préstamo que tenías anteriormente y si quieres te doy unos millones adicionales y tú lo que estás haciendo es hipotecando tu futuro, ¿verdad? Pero ¿por qué Puerto Rico tiene que recurrir a los bonistas de Wall Street? Puerto Rico no es una nación soberana y Puerto Rico no puede ir al Fondo Monetario Internacional ni puede ir al Banco Mundial a solicitar ayuda económica, un paquete, un rescate de ayuda económica, porque es una colonia de los Estados Unidos. Pero sí puede ir a las empresas privadas de Wall Street a tomar dinero prestado, y esos sucesivos gobiernos lo que hacían era cubrir déficit estructurales, déficit fiscales, tomando dinero prestado. Y así fue acumulándose al punto de que hoy se debe más de 70.000 billones, o sea, 70.000 millones de dólares, que serían lo que le llaman billones por un lado, en otro se le dice millardos, y se cuestiona porque hay grupos que están pidiendo que se audite esa deuda, porque muchas veces ellos lo que hacían era que cobraban adelantados los intereses, pero me debes esto. Y entonces hay cifras astronómicas que dicen que Puerto Rico ha estado pagando hasta un 785% de intereses. Entonces nadie, incluyendo el gobernador actual, Alejandro García Padilla, que termina ahora porque no es candidato a la reelección, él cuando asumió en enero del 2013, pues las elecciones fueron en el 2012, él despachó el asunto con que no había que mirar atrás. El no mirar atrás es no voy a hacer nada auditando la deuda del anterior gobernante que pertenecía al partido de la oposición, porque ese es el engaño, los dos partidos vienen siendo uno y entonces tienen cierto tipo de inmunidad unos con otros, no me rebusques, se protegen porque ambos trabajan para lo mismo, que es para la oligarquía, llámese internacional o nacional. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo ese gobierno? ¿Esa deuda es cierta? ¿Se corresponde con la verdad? Bueno, han estado saliendo... ¿Puerto Rico tiene claro la deuda que tiene? No, incluso para darte un detalle, cuando usted es un empresario exitoso
es porque usted tiene sus cuentas al día, usted puede deber, pero tiene su estado financiero auditado. Puerto Rico hace poco, ahora fue que publicó los estados financieros del gobierno de Puerto Rico del 2014. A junio 30 del 2014 y ya junio 30 del 2016 ya pasó, hace 2 años estamos trabajando sobre unos estados financieros de hace 2 años atrás. Y como esa información estadística, financiera, económica, viene tarde, ya tú no puedes corregir ningún tipo de desvío en el rumbo de nuestra economía. Y sí sabemos que mucho de ese dinero pues se desvió a amigos y amigas favorecedores, ahijados políticos, ¿verdad? Que se inventan cosas para poder sacar dinero de contratos del gobierno, ya sea mediante subasta, precios inflados. Y ahora que estoy hablando de inflados, mira, durante la administración de Pedro Rosselló, que ahora su hijo Ricardo Rosselló aspira a ser gobernador, eso fue una administración que fue expansionista. ¿Y qué quiero decir con esto? Los economistas lo saben. Por ejemplo, se enfocó en hacer grandes obras monumentales. Con préstamos, no con dinero que tuviéramos nosotros, con préstamos. Se dice, vamos a construir un tren urbano, un metro. Ustedes tienen uno aquí, que todo es soterrado, allá una parte es soterrada, otra parte es aérea, por encima. Originalmente se proyecta que iba a costar unos 800 millones de dólares. ¿Sabe cuál fue la factura final? 2.200 millones de dólares. Parece que es un modelo que se aplica en América Latina. Sí. Porque aquí ocurrió lo mismo. Entonces empiezan los cambios de órdenes, empiezan a autorizar cambios de materiales, compañías, entonces se crea toda una madeja que se supone que estaba documentada en unos archivos, en unos papeles guardados, y que cuando se empezó a indagar sobre por qué ese precio exorbitante, misteriosamente se quemó el edificio donde estaba guardado todo eso. Para quemar las evidencias. Por supuesto. Le imputan a un deambulante, porque el edificio era un edificio que solamente almacenaba papeles. Le imputan a un deambulante en penetrar al edificio porque tenía frío, prendió un fuego para calentarse y se quemó el edificio completo. Mira, eso ocurrió aquí con el Ministerio de Agricultura y en el año 1994 quemaron el edificio de Agricultura porque el desorden era tal en términos de corrupción que había que quemar el edificio no hay alternativa para quemar las pruebas y borraron la memoria agropecuaria del país. Pues mira, un crimen institucional. Sí. Y eso quedó ahí. Sí. Nuestro tren urbano se dice que no llega a ninguna parte, porque no pasa por los sitios donde más gente hay que podrían usarlo. Yo he visto que el tren urbano aquí pasa por la UAS y la gente lo usa, pero allá no pasa por ninguna parte. Tiene 17 estaciones en un trayecto bien corto. Otro asunto, la creación de grandes obras como un superacueducto para traer agua de una reserva en el norte hasta el área metropolitana, que es donde se concentra la población. Y el año pasado tuvimos una sequía y cortes de agua desde abril hasta finales de septiembre. O sea, se hacen obras que después terminan que no sirven, que no funcionan. Se hace un famoso coliseo para espectáculos internacionales y escogieron un lugar donde no había estacionamiento. Entonces la gente no podía llegar porque no tenía estacionamiento. O sea que hay, entre el que vende el terreno, el que propone el proyecto, el que lo va a construir, el que lo va a administrar, el que cede los permisos y todo eso, hay como una combinación que le llamamos de pitcher y catcher. En el inglés, de lanzador y receptor. Porque esos megaproyectos permiten la corrupción. Por supuesto. Se toma el préstamo, se presupuesta en 1.200 millones de dólares y finalmente se invierten realmente 624 millones y le están quedando 395 millones a lo que conducen el proceso. Hay otra forma, se cotiza material de primera calidad como lo exigen los códigos de construcción y después se permite la utilización de materiales de segunda categoría y de tercera y de cuarta. Finalmente, Fernando, el tema de la Junta Fiscal designada por el Congreso de Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando allí en Puerto Rico con lo de la crisis,
administrar de alguna manera o tomar decisiones. Eso se supone que viene como si fuera una policía del imperio de Estados Unidos para mirar lo que ocurrió y lo que hicieron los políticos que tradicionalmente vienen manejando el poder y administrando los recursos. Se supone entonces que los que debían oponerse a esa junta fiscal son ellos, porque si ahí auditan, serían ellos los que salen mal parados. Sí, pero ellos no vienen a eso. Sin embargo, la fuerza política nacionalista, independentista, que aman a su patria y que no tienen ninguna responsabilidad con la administración de esos fondos, ni con la corrupción que ha podido implicar el manejo de los mismos, se oponen a la Junta, porque parecería entonces que lo de la Junta, ya me anota que no vienen a eso, pero parecería que lo de la Junta vienen a afectar o a usurpar la soberanía. Sí, la poca que hay. La poca autonomía fiscal, de gobierno propio, todo. Porque es más político que económico la designación de la Junta esta. Pues, es ambas, pero mira, ellos no vienen a auditar la deuda. Porque si la auditan y encuentran que hubo algún tipo de chanchullo, pues se reduce la cantidad que hay que repagar. Por lo tanto, ellos quieren la cantidad íntegra. Ellos vienen a asegurarse de que se va a recuperar el dinero para pagarle a quien se le debe, aún a costilla del pueblo trabajador y de las clases más pobres, que son las que dependen de la asistencia gubernamental. Ellos van a empezar a recortar programas de toda clase. Pero fíjate qué cosa. ¿Qué recortarían? ¿Salud, educación? Salud, educación, aunque el gobierno ha dicho que no va a recortar esos 3 renglones de educación, seguridad y salud, ya sin que hayan llegado, eso está, que no hay. ¿Y hay todavía queda donde recortar en salud? Bueno, ahora mismo nuestra salud está privatizada de 1993, cuando Pedro Rosselló desmanteló el sistema de salud público, que teníamos centros de tratamiento y diagnóstico primario, hospitales regionales, subregionales y terciarios, para venderle los hospitales a la empresa privada.